¿Cómo están, amigos míos? Muy buenas tardes a este noveno capítulo ya de Con Pizarra en Mano. Un día lluvioso en la ciudad de Talca, estimado don Rodrigo Mayorga ¿Cómo de Los está, Ángeles. compañero? Me ¿Cómo está, señor? encantaría, supongo que está lluvioso, que ha estado todo el día encerrado entre actividad y actividad, así que estaba lluvioso, después deja de estar, no sé, pero bueno, claramente estamos ya con el invierno aquí encima de nosotros en este, como tú bien decías, noveno ya capítulo, no es menor, no es poco. Eh, y bueno, seguimos avanzando porque seguimos sin noticias, seguimos sin saber muy bien hacia dónde van las cosas. A pesar de que usted se fue esta semana, la semana pasada, con una tarea, compañero, de alguna persona que quizás nos pueda dar información. Dijo que nos iba a conseguir a un tal ministro por ahí. Sí, bueno, yo me fui con la tarea de conseguir a ver, alguna especie de salud o invitar al ministro, al señor Raúl Figueroa, al programa. Y, señor Rodrigo, quiero contarle que estamos encaminados. Está Eh, bien la cosa, está bien la cosa. Empezamos a hablar por Twitter. Oye, fuera de broma, efectivamente, logramos el contacto y más allá de las diferencias que uno pueda tener con un ministro de Estado por alguna diferencia partidista o no, yo creo que hay que reconocer la cercanía del ministro, porque me llamó por teléfono directamente. Me pidió el Ah, ya, número. ya, Sí, ya. no. Yo pensé que me iba a llamar uno de sus periodistas, pero me llamó directamente. Y eso quiere decir que Pizarra, hermano, lo está escuchando el ministro. Me atrevo a decir Ah, eso. buen momento entonces para, Sí, pues. para Así que dar los mensajes. van a haber sorpresas, don Rodrigo. No le puedo Ya, adelantar ya, más. ya, me parece bien. Espero entonces la próxima semana, compañero, tenerlo acá también usted y no que nos aparezca ahí de subsecretario o de alguna otra cosa No, que no, no. podría ser, ahora que está tan famoso en esto de la prensa. Usted sabe que yo veo la prensa y me lo encuentro cada semana alguna columna, algo así. Vámonos entonces, Roberto, al tema justamente de prensa pues, y de noticias, y porque en realidad han habido hartas cosas y como siempre quizás, a diferencia de otras semanas que tenemos, yo diría, un poquito más de orden, aquí han pasado varias cosas esta semana, como siempre en educación, que creo que son interesantes de contar. Primero, lo adelantábamos la semana pasada cuando hablábamos de la suspensión del CIMSE, que ha sido parte de la agenda también de esta semana, qué va a pasar, cómo va a ser. Si bien el CIMSE se suspende, producto de que el ministerio lo declara como tal suspendido, evaluación docente sigue arriba, por lo tanto sigue en la Cámara la discusión de esa ley y se ha mantenido todavía ahí, volvió a otras indicaciones, todavía sigue Sí. en la Cámara de Diputados, pero a pesar de que tenemos claridad con el CIMSE, evaluación docente sigue siendo un aspecto más bien desconocido en ese momento. Su amigo personal, como decía, Raúl Figueroa, apareció también esta semana avisando o contando que el Mineduc lanzó un nuevo portal en línea, también para un tema que ha estado haciendo cierto ruido, yo diría más bien en los espacios escolares que en la noticia o en el diario, que tiene que ver con este nuevo currículum escolar priorizado que salió hace algunas semanas. Y en principio este nuevo sitio, como dice esta noticia del Dínamo que estamos viendo, contaría con guías, actividades, fichas pedagógicas, algunos recursos que ayuden a los docentes como tal. Docentes que esta semana también tuvieron un momento bien complejo, producto de una circular que llegó del Mineduc sobre registro de los libros de clases, que decía que había que registrar una serie de actividades, que decía que si un estudiante había que registrar todas las veces que había contacto con los estudiantes, si un estudiante no se le contactaba en tanto tiempo había que hacer visitas domiciliarias. Hubo toda una polémica, se planteó como una suerte de abuso laboral por razones bastante evidentes en este contexto. El Colegio de Profesores lo tachó de ilegal. Finalmente el secretario, el secretario de la División de Educación General, Raimundo Larraín, salió a señalar que esto era solo una sugerencia, lo cual creemos que también es importante que todo el mundo lo sepa, para que nadie se sienta obligado con esto y sobre todo para que también los sostenedores y los directivos lo sepan y no vayan a obligar a sus docentes a seguir esto como si fuera una reglamentación. Pero estuvo bastante intenso, sumado a un grupo de profesores de Maipú
que salieron a denunciar a la alcaldesa Katy Barriga, que además de una serie de otras cosas que hemos comentado acá respecto a su manejo en educación, esta semana estos profesores denunciaron que los estaban obligando a ir a una serie de turnos éticos que también se plantean siempre como voluntarios. Bueno, parte de eso es el nombre turnos éticos, así que al cierre de esta edición no teníamos claridad todavía de alguna respuesta, o al menos que haya salido en los medios, pero efectivamente estaba ese frente también bien tensionado. Y en el CAUE, y esto sí creo que es interesante, aquí quiero hacer el énfasis de esto, porque el otro son cosas que hemos visto, tiene que ver con lo que vamos conversando, pero del CAUE esta semana salió esto en Soy Chiloé, que se podría convertir en la primera comuna de Chiloé en cerrar su año escolar en modalidad presencial. La corporación elevó una solicitud al Mineduc para efectos de pedir la posibilidad de continuar el año, pero mantenerse todo el año con educación remota. Esto lo envió el alcalde Ijerra, y justamente como una posibilidad de mantener esa dimensión de la educación remota como una constante en lo que queda del año escolar en Dalcahue. Y te cierro con esta noticia que salió en Bio Bio el jueves pasado, de esta aula móvil en una escuela rural en Mariquina. No voy a decir cerca de Dalcahue, porque Chile es un país muy grande y tiene distancias, pero más, o sea, en una zona evidentemente más rural que lo que puede ser, por ejemplo, Santiago o incluso Talca, la parte de la que estás tú, donde una escuela rural adaptó furgones para mantener clases a niños sin internet. Y esto conecta una suerte de salas o de salas que van rotando, que van acercándose a los distintos lugares donde justamente los profesores, y lo puedes ver ahí en la imagen, usando las medidas de seguridad, usando estas como paneles que usan muchas de las tiendas hoy día, muchos de los mini market o que se plantea para los restaurantes, dan un poquito, hay este espacio de educación. Y quiero hacer una pregunta, porque en realidad aquí es algo que yo no sé si tú le has dado una vuelta como director de un colegio, pero en el fondo es la pregunta. Hace una semana hablábamos de un poco los aprendizajes que hemos tenido en todo este tiempo. ¿Qué pasa si nos queda, qué ocurre si nos llegamos a quedar online, ya a distancia, todo el año? ¿Cómo veis eso desde una mirada ya más de directivo, de persona a cargo de una comunidad escolar? Oye, sí, a mí, bueno, es interesante lo que pasó en el colegio Dalcahue. A ver, yo creo que porque todas las distintas organizaciones, los distintos centros educativos, estamos preguntándonos, bueno, ¿qué nos espera al regreso? ¿No? ¿Qué nos espera al regreso? Y es interesante esto porque no sé si ustedes vieron, pero hoy día anduvo dando vueltas por ahí los resultados de la encuesta online que hizo la Asociación Chilena de Municipalidades, y dice, por ejemplo, que 7 de cada 10 apoderados no estaría dispuesto a mandar a sus hijos a clase en un eventual retorno, un retorno presencial. Entonces, eso te supone varias preguntas, porque piensa tú desde un punto de vista logístico. Hoy día los profesores están altamente tensionados, ¿cierto? Con todo el trabajo que tienen, con el desgaste propio, no sabemos si van a haber nuevas vacaciones, ya tuvimos las vacaciones en abril y seguimos. Entonces, en un eventual retorno, primero vamos a tener que lidiar con un desgaste natural de los equipos, del equipo humano y de los estudiantes, por supuesto, físico y emocional. Y cuando tú tienes este escenario donde 7 de cada 10 de papás no quieren enviar a sus niños o no enviarían a su niño al colegio, todos los planes que tú puedas tener, que tú has estado pensando en cuanto a diagnóstico, el trabajo con la priorización curricular, la nivelación, te quedan cortos, porque uno va a tener esta asistencia fluctuante, hasta qué punto entonces va a ser útil. Entonces vamos a enfrentar nuevos problemas, vamos a enfrentar este desgaste propio de tener que estar ensayando pruebas, ensayo y error con todas las medidas de higiene, de seguridad, distanciamiento, que vamos a estar en la práctica viéndola. Estamos mirando ya a lo lejos lo que está haciendo España y otros países con la reapertura de los colegios y tomando más o menos los protocolos que ellos están usando para tener alguna idea, algún acercamiento, que vale decir también que estamos
también en alguna sombra en cuanto a eso. Entonces, yo creo que no es descabellado de repente pensar que efectivamente, alguna universidad ya lo dijeron, Rodrigo, que ellos no volvían. Entonces, yo creo que todo esto vuelve al punto que hemos hablado siempre acá en este programa, que habla el punto de las señales en cuanto a la tranquilidad. Hoy día las comunidades escolares necesitan señales de tranquilidad. Por eso era tan importante que hubiese un pronunciamiento en cuanto al CIMSE, por eso era tan importante que exista hoy día un pronunciamiento rápido en cuanto a la evaluación docente, y yo creo que debe existir un pronunciamiento rápido en cuanto a la eventualidad del regreso, ¿no? O cómo se espera que este regreso sea, porque eso también va a ayudar a segurizar a todos estos padres y también a los propios profesores que, como veíamos en encuestas pasadas, también están con un alto grado de incertidumbre. Yo siento que es interesante lo que pasa ahí, porque muchos de nosotros como directivos y los profesores que hoy día nos están escuchando estamos en eso. Bueno, ¿qué pasa con el regreso? ¿No pasa? Los profesores te preguntan y uno no tiene, obviamente, mayores respuestas. Entonces, vamos a estar atentos ahí, Rodrigo, a lo que suceda con eso, pero yo creo que no es descabellado pensar en un eventual regreso ya al 2021 y seguir perfeccionando lo que estamos y preocupándonos de la salud emocional, que hoy día debe ser lo más importante tanto para estudiantes y profesores. Y en cuanto a esto del aula móvil, a mí me parece espectacular. Hemos conocido acá, tuvimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Te acuerdas? A Jimena, profesora rural, por allá en San Carlos. Yo creo que estas son las innovaciones que hemos dicho que independientemente de la dependencia de cada colegio, se pueden hacer. Y aquí estamos hablando de gestión y estamos hablando de ganas. Y en relación a esto, Rodrigo, quiero presentarte en cuanto a innovación algo que todas las semanas nuestras amigas de Profes con Chile nos cuentan. Entonces yo te quiero invitar a ver el video de esta semana, ¿te parece? Maravilloso, maravilloso me parece, porque además creo que es una cápsula particularmente interesante en momentos como este, donde estamos con tantas tensiones y tantas preocupaciones. Así que nos vamos, como siempre, con la cápsula de profes de esta semana de Profes con Chile. Hola a todos, yo soy Camila Jochen. Yo soy Rosario Mayorga, somos de Profes con Chile y hoy les traemos una nueva cápsula de profes para darles algunas sugerencias y ejercicios para nuestro bienestar emocional como docentes. Con el contexto actual, sabemos que nuestra profesión ha tenido que reinventarse y está enfrentando desafíos cada día, lo que muchas veces puede llevar a mayores niveles de estrés, de frustración y puede tener un impacto en nuestro bienestar emocional. Por eso hoy les queremos compartir algunas sugerencias que hemos recopilado de sus mismas experiencias y 2 ejercicios que nos enseñó Valentina Romeu en una de nuestras charlas de bienestar emocional. La primera sugerencia que queremos darles y que muchos profesores la han estado utilizando es poner límites a las demandas de trabajo y no ver esto como algo negativo, sino como algo que nos va a ayudar y cuidar en nuestro bienestar emocional. Esto puede tener que ver con definir horarios para atender apoderados, horarios para responder correos o establecer espacios fijos en el que podamos desconectarnos de las pantallas. Los límites van a depender de la realidad de cada uno y de las necesidades que cada uno tenga. Otra sugerencia que nos puede ayudar a manejar la frustración y a motivarnos es el establecernos metas que sean concretas, alcanzables con tiempo y realistas, para que así podamos ver el fruto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y darnos cuenta de los resultados. Y por último, sabemos que hay muchas estrategias de autocuidado relacionadas con ejercicios de respiración o de mindfulness, tomarnos un minuto todos los días para agradecer por algo o buscar espacios personales relacionados a las cosas que más nos gustan y que disfrutemos. Todo esto va a depender de la realidad y las preferencias de cada uno. Además de estas sugerencias, les queremos compartir 2 ejercicios que nos enseñó Valentina Romeu en nuestras charlas de bienestar emocional. El primer ejercicio al que nos invitó Valentina es que podamos hacer un círculo en una hoja de papel y escribamos fuera de ese círculo todas las cosas que están fuera de nuestro ámbito de control. Por ejemplo, el funcionamiento de Internet, las reacciones de algunos apoderados o de algunos estudiantes. Y dentro del círculo, lo que sí podemos controlar, como la organización de mi tiempo, tratar de mantener una actitud positiva. Al hacer esa distinción, podemos focalizarnos en lo que queda dentro del círculo
y entender que hay algunas cosas que quedan fuera de nuestro control y que no podemos manejar. El otro ejercicio es que cuando sintamos que tenemos muchas tareas y no sabemos por dónde empezar o nos sentimos agobiados, realicemos en un papel esta matriz que se llama la matriz de Eisenhower, en que podemos clasificar nuestras tareas según si son urgentes o importantes. De esta manera podemos así priorizar, organizar mejor nuestro tiempo y nuestro trabajo y disminuir nuestros niveles de estrés o de agobio cuando tenemos muchas cosas que hacer. Esperamos que les haya gustado y les haya servido mucho la cápsula que les trajimos hoy. Recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram, @profesconchile. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de profes. Oye, que son secas Rosario y Camila. ¿Eh? A mí Sí, me encantan sus cápsulas. Oye, y nos están invitando, están gestionando algo, van a hacer algo de liderazgo y me quieren invitar. Así que ahí vamos a estar contando. muy bien, muy bien. Vamos a estar haciendo algo ahí. Oye, pero y en relación a esto, al manejo del tiempo, hoy día estuve leyendo una serie de cosas que está pasando en distintas universidades con el tema del manejo del tiempo en cuanto a el trabajo que están haciendo los estudiantes universitarios. Por ahí algunas universidades se han ido a paro digital y hemos hablado poco de la universidad, señor Rodrigo Mayorga. ¿Hay algo de esta semana que podamos tocar? Entendiendo que tenemos una invitada de lujo hoy día para eso. Sí, tenemos a alguien, una invitada que viene un poco a contar, con la que vamos a conversar, no solo de esto, pero sin duda algunas cosas. Yo te comentaba la semana pasada, habíamos hablado o había algunos temas de esto, pero quizás lo interesante esta semana fue esta gran noticia que apareció en todos lados, de que las universidades de Estados Unidos decidieron, o bueno, se vieron obligadas por la pandemia a no exigir puntajes de admisión para el próximo año. Y esto fundamentalmente pensando en las universidades, la llamada Ivy League, que son estas grandes universidades como Harvard, como ¿Dónde estudia usted o no? Como Columbia, como la Universidad de Columbia también, una gran universidad. Saludos a la Universidad de Columbia, por supuesto, que me están ganando mayor razón todavía. Toda esta Brown, todas las grandes, estas antiguas universidades decidieron este año no pedir puntaje. El sistema norteamericano de selección es distinto al nuestro, no solo incluye los puntajes, incluye cartas de recomendación, cartas de los estudiantes, muchas cosas más, es por universidad, pero sin duda esto también nos está mostrando algo de cómo las mismas universidades se están teniendo que reconfigurar. Recordemos que los estudiantes en Estados Unidos, en el hemisferio norte, ingresan ahora en septiembre, en algunos meses más. Entonces hay un tema ahí que es bien importante y justamente hay una pregunta respecto a lo que ha estado pasando con el mundo universitario en este semestre en particular. Yo he tenido la suerte de estar haciendo clases en la universidad este semestre, justamente en temas de historia de la educación, y hemos tenido que vivir algunas cosas en carne propia, algunas que no me tocan directamente porque yo no hago clases con novatos, con personas que están mechones, que están ingresando, pero por ejemplo, salió una noticia hace un par de semanas respecto a cómo la matrícula de la educación superior tuvo una caída este año luego del boicot o las protestas contra la PSU que marcaron el final del año pasado y este inicio de la pandemia que se dio cuando muchos estaban ingresando, muchos estudiantes aún no habían ingresado ni siquiera. Y ciertamente, si alguien ha hecho ese cambio radical a esta educación a distancia, han sido las universidades. Estas paros digitales que tú mencionas tienen que ver directamente con eso. Hemos tenido que cambiar la modalidad de trabajo a una modalidad online, lo cual genera tensiones. 8 de cada 10 universitarios hoy día en una de una encuesta que hizo Pulso Estudiantil también están planteando que reciben una educación de peor calidad que la que tenían antes, y eso ha generado también una serie de tensiones con la superintendencia, con solicitudes de revisión de lo que está ocurriendo en distintos planteles, o sea, las universidades también están más apremiadas, y como tú nos estás adelantando, se ha tomado ya una decisión en muchas de ellas de que el segundo semestre va a comenzar al menos de manera online, y muchas universidades ya han declarado que van a partir con muchos cursos, o con todos sus cursos más bien, online. Algunos de ellos van a poder volver eventualmente a clases, pero van a ser los menos, van a ser pocos, y justamente para que se pueda mantener
el distanciamiento social. Y además de eso, como si todo eso fuera poco, son las tensiones que viven los estudiantes universitarios. Y cómo, como esta noticia planteó esta semana, cómo ha habido una reinvención de muchos centros de salud mental para universitarios. En el fondo, la salud mental, que era un tema que venía con boga, que venía discutiéndose entre el mundo universitario, que venía siendo uno de los grandes temas de discusión, de demandas emergentes que estaban surgiendo ahí, ha justamente llevado a una serie de peticiones y solicitudes. Y en este contexto, eso también se está rearticulando. Y por eso es que efectivamente lo que está pasando en la universidad, si bien a veces lejano del mundo de la escuela, que es donde hemos estado concentrados, también viene a rearticular muy potentemente los espacios de enseñanza-aprendizaje, sobre todo con el rol que ha tenido el mundo universitario, no solo sus profesores, sino también sus estudiantes, en mucho de lo que ha pasado en la educación en los últimos años, Roberto. Sí, perdón por el silencio, pero está, bueno, los que ya entran todas las semanas conocen a Vito. Y Vito está ladrando. Oye, sí, mira, y sobre todo, uno de los temas que a nosotros nos tiene que interesar, sobre todo tiene que ver con el pregrado en cuanto a las facultades de educación. Sobre todo como nosotros, tú y yo, que fuimos, que salimos hace un tiempo atrás ya de la universidad, que obviamente no está... No mucho tiempo. Par de años. ¿Cómo no estaba para nada, y bueno, nadie estaba preparado, pero sería interesante conocer de qué forma, entendiendo que el año 2020 va a significar muchas cosas, y muchas de ellas va a ser el reescribir tanto los procesos de la escuela, pero también la preparación a los futuros profesores, entendiendo que pandemias como esta, que perfectamente se pueden volver a dar, u otros acontecimientos, van a obligar a lo que entendíamos por un proceso educativo a ser completamente distinto. Entonces, conocer cómo las universidades se están preparando o no, o al menos si se lo están cuestionando en cuanto al trabajo de las mallas, para preparar a estos futuros profesores que van a tener que enfrentar, y ojalá salgan con herramientas para que al momento de enfrentar una situación como la que nosotros la estamos enfrentando hoy día, sea mucho más fácil y también sea con muchas más oportunidades. Y en relación a eso, don Rodrigo, yo quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Por favor. Oye, yo quiero presentarles a Magdalena Müller. Ella, bueno, es licenciada en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica de Valparaíso, también es magíster en Psicología Educacional de la Católica de Chile y es PhD de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Hoy día es la directora de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Yo tuve la suerte que fuese mi profesora también. Así que un agrado y un encanto, Magdalena. Bienvenida, Magdalena. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Hola Roberto, hola Rodrigo. Muchas gracias por la invitación a este espacio que encuentro muy propicio para conversar todos estos temas, no solo a nivel, yo sé que el énfasis ha sido más bien escolar, pero hay ciertos temas donde convergen el mundo escolar y el mundo de educación superior y otros donde tenemos grandes diferencias en la forma de abordarlo. Magdalena, queríamos partir esta conversación. Primero preguntarte cómo lo han vivido las universidades, qué ha significado esto para las universidades, qué proceso obviamente han tenido que también ingresar al mundo del teletrabajo, pero ustedes siguen evaluando. ¿Cuáles han sido aquellos desafíos que a ustedes les ha tocado y sobre todo a ti como directora de pregrado de la Facultad de Educación han tenido que enfrentar en estos días de pandemia, Magdalena? Yo creo que ha sido un sinnúmero de desafíos. Yo creo que tú lo decías muy bien, una de las preguntas que te hacían cuando vuelves, tú como director, cuando crees que va a volver a clase, la gente tiene expectativa de que uno tenga respuestas sobre cosas que hay que ser bien humilde, decir que hay más variables no controladas que variables controladas, y eso cambia mucho las interacciones dentro de la vida universitaria con los propios estudiantes, que siempre tienen como la expectativa de que uno tenga muchas más respuestas, y ahora no tienes tantas respuestas, tienes preguntas. Una pandemia es algo inédito, que no solo afecta a nivel de salud, también a nivel, estamos viendo repercusiones sociales, económicas, que van extendiendo el impacto, y yo creo que esa es una principal preocupación a nivel
de la universidad, como tú decías, es un problema principalmente de salud, por lo que tiene que estar primero es el cuidado de todos quienes son parte de la comunidad. Entonces hay veces que nos centramos, sí, el tema que nos importa es la educación, el cumplimiento pero de nuestras metas, nuestros objetivos, la calidad de nuestros procesos de enseñanza, pero en este momento la salud es algo que se ve amenazado y que genera mucho estrés, y que es estrés que hay que considerar en todas las relaciones interpersonales que se tienen. En la universidad, tanto como en la escuela, es un lugar de aprendizaje, de relaciones interpersonales, de cuidado del otro. Entonces, claramente son desafíos muy importantes, pero partir reconociendo el trabajo de todos los docentes, también seguramente lo han hecho todo el tiempo al nivel de educación escolar, pero a nivel de educación universitaria, la demanda que ha sido para todos los docentes transformar ahí, no es algo que pudimos planificar, sino que al principio siempre hubo una sensación, a pesar de que venía de Europa y no sabía lo que venía, y como un sesgo de que acá no va a ser tanto, y como una sensación de por mientras que te empieza a poner en escenarios que crees que como psicológicamente uno se predispone como ya a volver a algo que te das cuenta que se va extendiendo en el tiempo, y que implica tomar decisiones más a largo plazo. Y en ese sentido, lo que comentaban en relación a los cursos online, bueno, las universidades igual se vieron bien afectadas por el tema del estallido social, y ahí ya empezó el trabajo en relación, y de hecho proyectamos que eso iba a ser lo que íbamos a tener que manejar este año, y ya nos preparábamos para tener como clases también con una combinación entre clases presenciales y clases online, pero el principal desafío ha sido esta generación de una nueva forma de relacionarte, enseñanza. Al igual que la educación escolar, estamos muy preocupados de la deserción, lo que decía Rodrigo, la baja de matrícula a propósito de las condiciones adversas en que se dio la PSU, se puede repetir. Uno no quiere que los estudiantes, a propósito de el tener oportunidades online, deserten de la educación universitaria. Entonces también son preocupaciones que incluimos en las proyecciones que hacemos de cómo hacer intervenciones a nivel como global, que beneficien a todos, pero también ir pudiendo segmentar de grupos. Tenemos estudiantes padres y madres, estudiantes que son de regiones, estudiantes que tienen distintas necesidades, por dividirlo y abordar sus requerimientos, y también estudiantes que son casos puntuales que requieren apoyo individual. Entonces, trabajas a muchos niveles, y creo que principalmente reconocer lo que ha sido el esfuerzo en docencia universitaria por mantener los niveles de calidad y de oportunidades de aprendizaje para todos y todos los estudiantes. Y Magdalena, antes de darle el paso a Rodrigo, una pregunta, porque hay universidades como la de los Andes que ya dijeron, nosotros no volvemos y seguimos. ¿La Católica ya se ha pronunciado en eso o todavía lo están viendo? No, el comunicado de la Vicerrectoría Académica es fundamentalmente que empiezan los cursos online, como lo decían todos los cursos online, pero nos pidieron a todas las unidades académicas hacer distinciones entre cursos que podrían eventualmente pasar a presenciales. Y con un máximo, hasta ahora se está trabajando con simulaciones de sala, hasta ahora son 30 estudiantes, dependiendo de las simulaciones que se hagan, podría avanzar hasta 40 para mantener el tema de la distancia física. Me gusta decirle distancia física, no distancia social, porque yo creo que va a tener un costo alto el tema de llamarle distancia social. Es más bien distancia física, sí. Y significa que tenemos que dividir las salas, como tú bien decías, en 3. Entonces, eventualmente, en la programación de cursos hay cursos que uno podría poner como con posibilidad de pasar a presencial. Ahora, esa presencialidad es lo que se conoce como en el mundo de la enseñanza remota o digital como cursos híbridos, en el sentido de que tendrías que tener, no es como el blended, que tienes oportunidades presenciales y online, sino que cuando tienes oportunidades presenciales, esa instancia presencial, también otros la pueden seguir ahí sincrónicamente en forma remota. Entonces eso abordaría. Y ese tema es un gran desafío en términos tecnológicos, de estrategias pedagógicas, etc. Entonces, hay mucho que aprender. Lamentablemente, o sea,
lo bueno que tiene de venir después de Europa es que uno puede mirar ciertos modelos de cómo han enfrentado esta situación, y yo creo que lo que les digo, como principio he dicho en la universidad, primero cuidar la salud, porque lo que puede pasar es que uno tenga las condiciones dentro de la universidad para recuperar la presencialidad, pero no en términos de transporte público, de todos los riesgos que se corren para llegar a tu... Entonces, y dentro de eso también se promueve que se desarrollen ciertas instancias, si estuviese alguna posibilidad de presencialidad, principalmente actividades con los novatos, que son, que además de tener la PSU en contexto de estallido social, entraron, no se conocen, no se han podido empapar de todo lo que tiene la vida universitaria, que lo hace como atractivo, más allá de las clases, y por eso serían una prioridad, y las actividades, claramente las actividades prácticas, que tanto en educación como en todas las carreras, en todas las distintas carreras, afecta a los egresos, afecta a las certificaciones, entonces es un tema bien delicado que también es una de las prioridades a la hora de abordar los desafíos actuales. Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, ahí una de las cosas de la complejidad de los factores, yo me acuerdo cuando llegó ese comunicado de vicerrectoría, como es como el Sudoku, ¿no? Como que uno dice, bueno, tienen prioridad los cursos que son así, así, acá, que tienen novatos, o que tienen estudiantes egresando, o del posgrado. Entonces, primero, bueno, es ver, volver a recalcar el enorme estrés, de alguna forma, del sistema. Y quizás ahí quiero conectarlo con esto que hablábamos un poquito de la dimensión socioemocional, que es algo que hemos estado conversando harto a nivel de escuela y de los profesores, pero que también me gustaría saber cómo lo han abordado, quizás particularmente en la Facultad de Educación, donde me imagino siempre pienso que hay una dimensión no menor, que son las prácticas. O sea, una parte clave de la formación de los estudiantes de pedagogía siempre ha tenido que ver con esto del trabajo práctico, y se ha ido avanzando en que las prácticas sean mayores, que haya observación, que haya muchas cosas. Y si bien yo puedo hacer mis clases desde mi computador, me pregunto, bueno, ¿qué ha pasado con eso? Esa primera pregunta concreta. Y segundo, como imagino que eso tiene que haber tenido algún impacto muy fuerte en los estudiantes, tú hablas del tema del egreso, todo, ¿cómo se aborda? ¿Cómo lo han abordado eso ustedes desde el punto de vista de esa dimensión quizás más socioemocional de lo que ellos pueden estar viviendo? Voy a distinguir como el tema socioemocional de las prácticas, porque están como en niveles un poco distintos. Yo creo que en la Facultad de Educación se caracteriza por un fuerte nivel de relación con los estudiantes, que se promueve desde la decanatura, todos los equipos directivos, las jefaturas de carrera. Entonces, como que hay una interacción con los centros de estudiantes que recogen información de los estudiantes, y debo decir que nosotros dentro de la universidad fuimos como de las primeras facultades a sugerir una pausa de ajuste, consensuada con los estudiantes. De hecho, los estudiantes como que en un momento nos dijeron, sabes que no nos estamos agobiados nosotros, pero también nos estamos agobiados los profesores tratando de ajustar todo, y como creo que hay un momento en que podría venirnos bien parar y mirar y organizarnos también. Esta fue, si no me equivoco, como la segunda quincena de abril, cerca del feriado por Pascua, de Resurrección, ¿sí? Sí. Por ahí, y esa conversación ha dado muchos frutos, en el sentido de que creo que en este contexto también de recoger, como nosotros no tenemos respuesta, también tener la voz de los estudiantes para poder hacer ciertos ajustes con algunas condiciones de borde que tienen que ver con que lo que es nuestro trabajo de definir, por ejemplo, cuáles son los criterios, los objetivos que se tienen que alcanzar sí o sí, cuáles son las tareas, las evaluaciones que no vamos a trazar, pero también recoger cuáles son sus inquietudes en el mundo universitario, eso me parece de primera necesidad. Entonces, el tema socioemocional también pasa por la consideración de cada uno de los individuos y sus necesidades. Cada docente lo tiene muy presente y lo hace de distintas maneras. Yo sé que hay algunos que destinan mucho tiempo a las conversaciones, a tener termómetros de ánimo, que se trabajan con estas tecnologías como Mentimeter y saber dónde están tus estudiantes, en términos anímicos. Hay cursos pequeños, hay cursos muy grandes.
Y hay una preocupación, hicimos también una evaluación como intermedia, muy similar a la evaluación docente que nos hacen al final del semestre, una levantando datos en relación a la conectividad de los estudiantes, que tenemos el mismo problema que la educación escolar, con sus condiciones del hogar, como para poder beneficiarse de las oportunidades que entregamos, qué apoyos necesitan, pero también en relación a variables de las metodologías que estamos usando. Y la verdad que los resultados, al menos lo que se refiere a la docencia universitaria, se mantienen bien, diría, equivalentes a lo presencial. Los resultados en distintos ámbitos como organización de la enseñanza, retroalimentación, todas cosas que uno podría ver como para ir monitoreando. Y en relación al acceso a los estudiantes, claro, hay como un 20% de estudiantes que tienen ciertas dificultades, que es menos que el 80% que no las tiene, pero que es un grupo de estudiantes que requiere de nuestra preocupación. Entonces, estamos permanentemente monitoreando, yo diría, jefes de carrera, coordinadores de práctica, los equipos están la decanatura, todos los directores de departamento, como que hay una sinergia de todos preocupados, uno hacer seguimiento a docentes, otro hacer seguimiento a los estudiantes, la subdirección de asunto económico hacer seguimiento a los funcionarios. Entonces, como que diría que hay un espíritu de acogida y contención y mucha preocupación por las variables socioemocionales. Respecto a las prácticas, es un terreno, yo diría que el terreno que complica todas las facultades, no solo de educación. En educación es especialmente relevante porque está ligado a ciertas políticas, como la beca vocación de profesor, la evaluación nacional docente, que son ciertas políticas, las acreditaciones que son obligatorias para pedagogía, que no son distintas a otras carreras. Yo debo decir que nosotros, como hace varios años que empezamos con un rediseño de los cursos, y cuando llamamos que tenemos un currículum basado en la práctica, no es exclusivamente pensando en la práctica que los estudiantes tienen en la escuela, sino que traer más práctica a los cursos. Y hemos trabajado mucho en hacer como aproximaciones sucesivas para que los estudiantes, así muy en la línea de las carreras de la salud, tengan oportunidades de simulación, de análisis de evidencias de estudiantes, de análisis de video, de acercarse de distintas maneras hasta llegar más preparados a esta instancia que es auténtica, que es la experiencia en la escuela. Entonces, cuando tienes esa preparación, en el fondo, las prácticas de experiencia directa son las que se ven más afectadas, pero las otras prácticas y los cursos, en el fondo, ya habían desarrollado recursos para poder hacer una aproximación a la práctica que los prepare para la experiencia auténtica. Entonces, se ve como amenazada, si tú quieres, como una de las partes de todas las aproximaciones con distintos niveles de autenticidad y complejidad. Sin duda, es difícil. Nosotros hemos trabajado mucho con la idea de que nuestros estudiantes participen en experiencias de enseñanza sincrónica. Los coordinadores de práctica han trabajado fuertemente en los contactos con los colegios para que los estudiantes puedan acompañar en la elaboración de cápsulas de aprendizaje, muchas instancias también para nutrir la parte asincrónica. Establecemos relaciones con colegios. Hoy día, una noticia que es de fresquita de hoy, que el Ministerio lanzó una campaña como una red de tutores para Chile, que tiene como objetivo que los estudiantes en práctica tengan donde hacer prácticas en términos de establecer alianzas con centros educativos para que ellos puedan acompañar y nivelar a estudiantes que estén teniendo para ampliar las posibilidades y las oportunidades de aprendizaje. Entonces, se están estableciendo una serie de medidas para mitigar como el impacto de no tener una práctica directa. Y yo creo que también, siendo como bien optimista, en términos de educación, y ya lo deben haber hablado, en términos escolares, también es una gran oportunidad, porque si bien estábamos desafiados a generar estrategias de aprendizaje más centradas en los estudiantes, generar dinámicas que también tuvieran que ver con este contexto digital, como sintonizar también con lo que son las necesidades de los estudiantes en esta línea, y poco a poco habíamos ido avanzando, pero este laboratorio nos pone como la urgencia de aprender juntos. Y si bien, y por eso ha sido como también lento, como qué tipo de desafío uno les propone, porque uno mismo como profesor tiene que ir aprendiendo
algo que normalmente se supone que uno es experto y le va a enseñar algo a los otros de lo que es experto, y ahora resulta que somos todos medio novatos y tenemos que trabajar juntos para construir algo que cambia las relaciones y que encuentro que es una oportunidad muy importante también para no ver solo lo que no tenemos, como no tenemos práctica, no tenemos experiencia directa, no tenemos, pero sí tenemos la oportunidad de generar recursos, de cambiar, no solamente porque no pensando en que se acaba esto y volvemos, sino que de generar recursos a los estudiantes que permitan enfrentar la docencia de otra manera, desarrollo de habilidades. Hemos visto estudiantes con mucha creatividad, con formas de comunicar, que este contexto ha permitido que eso florezca. Entonces, también hay una oportunidad muy grande ahí en términos de reconfigurar el currículum, pensar en cómo hacer que este cambio en el fondo se traduzca en también distintas formas de abordar la formación inicial docente. Oye, Magdalena, bueno, para los que nos escuchan y quizás no conocen, Magdalena también, bueno, no sé si Magdalena continúas haciendo clase en el programa de Magíster. Ya. Sí. Entonces, Magdalena, por lo menos, lo que yo conocí, hacía un curso que tenía que ver con observación y retroalimentación docente. Y te quiero llevar a ese tema, Magdalena, porque nosotros hemos ido conociendo, ¿cierto?, que una observación y posterior retroalimentación docente tiene que ser una oportunidad de mejora, ojalá que no tenga juicio, ¿cierto?, y poder entrar y ver la tarea educativa, lo que realmente está haciendo el estudiante. Pero eso era hasta la sala de clase, hasta el 16 de marzo. ¿Qué sugerencia tú como experta en esa área les daría a todas las personas, directivos, líderes intermedios y también profesores que están haciendo codocencia o que pueden estar visitando las clases virtuales, que estamos acompañando estos procesos? ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Cómo reorientamos esos conceptos de observación y posterior retroalimentación? ¿Qué conceptos claves se mantienen? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, sigo en esa línea. Bueno, tiene que ver como mi interés el tema del desarrollo profesional desde la formación inicial también de los profesores en servicio y cómo van mejorando su desempeño, y en ese sentido yo diría más bien la observación y retroalimentación es un medio más que un fin en sí mismo, y lo que uno quiere lograr a través de eso es la mejora pedagógica. Entonces yo creo que eso se mantiene en el sentido que buscar distintos mecanismos para ayudar al desarrollo profesional docente en encuestas que se han hecho a profesores, no me acuerdo si la del IGU, pero una encuesta que se han hecho actualmente, los profesores manifiestan que una de las variables más en que se han sentido, que está más débil en términos de los apoyos en el acompañamiento docente. Y cuando dicen cuáles son sus necesidades se basan fundamentalmente para la mayoría en desarrollar estrategias de enseñanza remota como apoyo en ese sentido, y apoyo en el desarrollo socioemocional y el apoyo a el manejar las habilidades socioemocionales en la sala de clase a través de este contexto, ¿no? Que vuelve más difícil el tema del vínculo, tú no ves a tus estudiantes, no todos están presentes, cómo les haces seguimiento. Entonces, yo creo que a propósito de lo que se mantiene, siempre hablamos que uno cuando observa y acompaña, lo hace pensando como en lo que es el triángulo instruccional, o sea, tener en mente al profesor, al niño, la relación entre los niños y contenido. Yo creo que eso se mantiene también en este contexto, y creo que es muy importante levantar cuáles son los focos que necesitan los docentes. Como que en este contexto no va a entrar a una sala como entra siempre a mirar al estudiante y qué está pasando en ese sentido, pero sí eventualmente se pueden abrir conversaciones profesionales en relación a dónde están los apoyos que necesitan los profesores, de quién lo necesitan y cuáles son los posibles recursos que uno como directivo le podría facilitar. Entonces, también en la línea de las cápsulas que nos presentaban de las variables no controlables y controlables, hacer ese trabajo con los profesores, la contención. Los profesores también tienen a su vez a sus hijos en casa, muchos los que tienen, o se tienen que hacer cargo de adultos, tienen que hacer un montón de actividades que significa que están también sobrepasados y que necesitan
contención y apoyo. Entonces, en este caso, la observación y la retroalimentación deberían estar enfocadas en aquella tarea o estrategia que favorezcan, que los profesores sientan que necesitan para favorecer el aprendizaje de los niños y niñas a su cargo. También retroalimentar, valorar los logros, como que en este contexto de repente no vemos a nuestros niños, nosotros en el caso de los estudiantes, no vemos a nuestros estudiantes, no tenemos feedback instantáneo, las evaluaciones se vuelven más difíciles, entonces uno como ya tiene que esperar la evaluación para monitorear el aprendizaje, pero esta cosa más de llevarle el pulso a la sala, que además en parte la motivación de los que trabajamos en educación, no lo tenemos en ese sentido. Entonces, como ayudarle a los profesores también a ver dónde están teniendo logros. Cuando nosotros hablamos siempre, Roberto, como de cuando uno acompaña, como que presta los ojos, presta la experiencia, presta los oídos. En ese sentido, preguntarle en qué necesitan que le prestes tu experiencia, tu ojo, tus oídos en estos momentos. Y poder establecer equipos de trabajo, generar instancias para compartir buenas experiencias. Todo eso son insumos o fuentes que pueden ayudar a mejorar, a sentir que mejoras tu desempeño en este contexto. Súper. Nosotros, bueno, probablemente Roberto te lo había comentado en el momento de invitarte, pero tenemos este formato en el cual tenemos una primera parte de conversación acá y luego cortamos nuestra grabación y para la gente que nos escucha en Spotify, que nos ven en YouTube, y pasamos a este espacio de conversación más íntimo y siempre como que uno se pregunta aquí al final, bueno, ¿cuál es la pregunta con la que quizás tenemos que cerrar para que cualquiera nos pueda escuchar después y no solo este grupo de buenos amigos privilegiados que han llegado hasta acá y fieles siempre. Y quizás pensando en eso, como que quería cerrar. Uno como profesor, yo creo que todos los que hemos estado y seguimos en el camino pedagógico, y esto es por la dimensión histórica de las cosas, siempre miramos para atrás y decimos, pucha, me habría gustado aprender esto, porque, bueno, y eso es lógico, el tiempo va cambiando y los desafíos de los años de formación de cada cual son desafíos distintos y se trata un poquito de ir previendo. Y con eso la pandemia se acelera en muchos casos esto de los cambios en muchas distintas dimensiones. Si tú pudieras, no sé si apostar es la palabra, pero soñar, quizás soñar es la palabra que quiero. Apostar suena demasiado casinesca. ¿Qué es lo que este momento de pandemia y de distanciamiento físico y de todo lo que está poniendo en relieve, cómo crees tú que va a cambiar o cómo te gustaría a ti que cambiara la formación docente de nuestros profesores hacia adelante? Bueno, soñar. No, yo creo que estamos avanzando en esa línea, pero yo creo que una de poner el foco en el estudiante, como más allá de la retórica, es decir, sino que realmente necesitas establecer dinámicas, interacciones que tengan en el centro como cuáles son las oportunidades que les va a ofrecer para desarrollar sus recursos, especialmente en la educación universitaria. Entonces, siempre en la formación inicial docente también uno quiere ser en cierta forma modelo de lo que quiere que después los profesores sean en sus propios contextos. Y en esos sentidos, si uno les puede traspasar la relevancia de la importancia de pensar su disciplina en general, sin dejar de lado el tema disciplinar. Son profesores que enseñan, en el caso de la Universidad Católica, bueno, en enseñanza media hay 13 disciplinas, en básica hay lenguaje, matemática, ciencia, historia, en el caso de párvulos en formación para educación inicial y temprana, pero en cada uno de los niveles siempre hay un componente disciplinar que también es el amor por la disciplina y ganas de entregar al otro ese gusto por descubrir las preguntas que te orientan en la disciplina de cómo desarrollar habilidades para hacerte como buenas preguntas y dejar que el otro explore andamiando los contenidos,
resulta de alta relevancia, como que esa disociación entre habilidades y contenidos es algo que a mí me resulta bien artificial, y que en el fondo no veo cómo existe el uno sin el otro. Entonces me imagino, como si tengo que soñar, es realmente lograr equilibrar esas dimensiones a través de la enseñanza, y creo que este contexto da esa oportunidad. Oye, Magdalena, nada, pues yo solamente quiero agradecerte en nombre de Con Pizarra en Mano en este primer espacio que lo lideramos con Rodrigo. Ahí está, desde mañana va a estar disponible este capítulo en YouTube y Spotify. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan ahí siempre. Y Magdalena, te dejamos invitada para la segunda parte, que son las preguntas ya más internas con nuestro amigo. Esto ha sido todo el día por hoy, estimados amigos, en este 9º capítulo de Con Pizarra en Mano, y la próxima semana, sorpresas. Capítulo 10. Esto Capítulo es 10, señor. cumpliendo años. Y hay que celebrarlo. De hecho, no tenemos afiche y no tenemos nada, y vamos a borrar la historia de todos los invitados que dijo Roberto que iban a venir, porque próximo capítulo es un capítulo especial. Justamente no puedo decir más. 10 capítulos. Así es. Solamente diré que va a ser especial, y yo me despediré en cámara para enfrentar mis nuevos desafíos laborales. Muy bien. Espero que nos recuerde cuando esté ocupando su silla ministerial, profesor. Jamás, señor. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigas, por escucharnos, por vernos, y damos por finalizado el capítulo de hoy de Con Pizarra en Mano. Hasta el próximo miércoles a la misma hora.